Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas, una vez más con la eMulti University o Universidad 3000, 4000, 3000, 4000, 5000 por La Paz. Estamos con Juan Villegas. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Noemí, hola a todos. Y Juan está ahora en España. Nos ha hecho el gran placer de estar con nosotros con un tema muy lindo, educación cuántica y el mundo que se abre con este tema. Juan Villegas estudió matemática y física en la Universidad de Bristol, UK, Inglaterra. Ha viajado por el mundo y me consta porque yo le conocí en Nepal y luego yo sé que estaba también en la India y en muchos otros países. Ha trabajado como terapeuta, educador, investigador independiente sobre la ciencia y la conciencia. Bienvenido, Juan. Es un placer, como siempre, tenerte en los estudios. Muchas gracias Noemí. Un placer también estar aquí contigo y con todos. Y para esta entrevista hay un mini libro, aquí lo ven, que se llama ¿Qué es la pedagogía 4000-5000? Con varios artículos sobre lo que podría ser la educación cuántica, que todavía es todo un mundo. Y hay otro que se llama la educación cuántica reconectiva, una educación para reconstruir un mundo interior y exterior de paz y solidaridad. Y el tema es muy de actualidad porque nos concierne como persona, nos concierne para la educación y para básicamente todo el sector de la nueva sociedad que se perfile con esta alza de conciencia. Así que Juan, todo tuyo, muchas gracias y adelante. Gracias Noemí. Bueno, yo quería, antes de ponernos a explorar los diferentes puntos y conversarlos, había pensado en cómo comentarte de dónde viene un poco esta exploración en la educación cuántica y cómo he llegado a explorar todo esto. Y para mí es un poco también como contar un poco mi viaje de vida y mi viaje de exploración. Pues comencé estudiando física, como comentaba, y estudiando física, lo que era la física cuántica, la relatividad, teoría del caos. Y ahí empecé a ver como que surgían fenómenos, se observaban fenómenos en la realidad que no eran muy diferentes a cómo convencionalmente entendemos que funciona el mundo. Entonces, de una manera tradicional, por simplificarlo un poco, se ha visto el mundo y el ser humano como una máquina con engranajes que hay que estudiarlos y optimizarlos, y de ahí, como es un poco como la física veía el mundo, ¿no? Como ecuaciones muy sencillas que tienen unas soluciones predecibles, y de ahí el mundo es como una máquina. Desde la física se creó como una visión del mundo, que el mundo era como una máquina y el ser humano era una máquina. Entonces, por lo tanto, la educación, lo mismo, ¿no? La educación era un poco como, tienes una máquina que hay que hacer que funcione bien y poco más. Entonces, bueno, el principal problema era ese, ¿no? Que hemos creado una sociedad con una visión del ser humano muy simple, y una educación también con entendimiento muy básico, que no corresponde a todo lo que la ciencia y la física ha ido descubriendo. Entonces, desde la física cuántica, la física moderna, un pequeño apunte, buscando como una visión que pudiera entender y englobar todo lo que se ha ido descubriendo. Por ejemplo, muchas culturas ancestrales tienen una visión de la realidad mucho más amplia, que sí que es más compatible a los conceptos que se lanzan desde la física moderna. Entonces, si desde la física cuántica y la física moderna y los nuevos descubrimientos científicos se abren unos descubrimientos, que hay que crear una nueva visión de la realidad, que todavía seguimos un poco viendo el mundo como una maquinaria que no está conectada, como desconectada, con pequeñas piezas que hay que cambiar, que hay que mejorar y poco más. Hay que crear una nueva visión de la realidad. Desde esta nueva visión de la realidad se crea una nueva forma de relacionarnos entre los humanos, con una visión mucho más amplia y con nuevas posibilidades, y desde ahí también se genera la posibilidad de relacionarnos
con los niños de otra manera, no solamente en el ámbito educativo, en la casa, y es un paradigma completamente diferente a lo que teníamos antes, sin haber dicho nada en particular, pero eso es un poco el proceso, ¿no? Como que la ciencia ha cambiado, ha descubierto muchas cosas nuevas, hay que cambiar la visión de la realidad, hay que adaptar la visión a cómo nos relacionamos entre humanos y por lo tanto hay que cambiar la relación, cómo nos relacionamos con los niños y cómo se educan y cómo se desarrollan su potencial. Aquí dice Cecilia, ¿no? ¿Cómo te has dado cuenta de alguna experiencia cuántica? ¿Cómo fue como tu primer acercamiento o despertar? ¿O siempre lo pensabas así? Bueno, es una pregunta bastante interesante y buena, muy amplia. Bueno, para empezar, antes de comenzar esta entrevista, estaba hablando con Noemí de un artículo científico de... Bueno, hay científicos que están descubriendo muy recientemente, en los últimos años, que todos los órganos sensoriales humanos, el olfato, el gusto, la vista, el oído, para poder entender cómo funcionan, se están dando cuenta que tienen funcionamientos cuánticos, o sea, no es ya a nivel básico, o sea, que el sentido del tacto puede detectar a la escala de nanómetros, los ojos pueden detectar un fotón solo de luz. Entonces, lo básico es que para que nosotros podamos relacionarnos con la realidad, ya están sucediendo fenómenos cuánticos. Lo más sencillo, sin irnos a nada ni paranormal ni extraño, simplemente la conciencia. O sea, hay una cosa que llaman el problema duro, el problema difícil de la ciencia es la conciencia. A día de hoy no se sabe cómo emerge, cómo funciona. O sea, tenemos un cuerpo y tenemos todo un aparato pensante, sintiente, que no entendemos y que todo lo estamos vivenciando y que es algo maravilloso, que es increíble y nadie se pregunta, ¿no? Como, ¿de dónde viene esto? No hay una explicación. Entonces ya, incluso ahí está emergiendo también, ¿no? Como un campo de investigación sobre la psicología cuántica, gente que está investigando como la conexión entre el cerebro, los fenómenos cuánticos, si desde ahí puede emerger la conciencia o si la conciencia está afuera y nosotros la recibimos. O sea, la vida es un fenómeno cuántico, la vida es algo increíble. La otra pregunta era acerca de los experimentos cuánticos. Hay toda una serie de experimentos desde tiempo atrás incluso que nos apoya también en esta búsqueda. ¿Nos puede citar algunos experimentos que nos interesa también a concretar y ligar con la educación? O sea, para ligarlo con la educación hay varios pasos, pero lo que los experimentos cuánticos mostraron más que nada era que la realidad física, material, se comporta de maneras mucho más vastas y amplias que imaginábamos. Entonces, por ejemplo, uno de esos experimentos es el experimento de doble rendija, que para resumirlo muchísimo, un poco llegar a la conclusión final, lanzaban electrones o fotones a través de dos rendijas y ellos pensaban que las partículas se iban a comportar como partículas, pero veían que se comportaban como ondas. Eso ya fue la primera sorpresa. Luego después vieron que según si se observaban o no, se comportaban como partículas o como ondas. Entonces ahí empieza a surgir una nueva cuestión. Que antes, si la física antes era una máquina y ahora ya hay algo diferente, porque hay un observador que cambia los experimentos. Esto ya empuja a cuestiones filosóficas también, como qué rol tiene la conciencia o el observador a la hora de experimentar la realidad.
ya solamente explorar estas cuestiones y generar un campo de entendimiento, una nueva visión de la realidad, nos lleva forzosamente a una nueva manera de relacionarnos y de interactuar, y con la educación también. Tenemos que cambiar todo, básicamente. O sea, el observador modifica lo que observas. Lo que tú hablabas también del efecto Pygmalion y de las neuronas espejo. ¿Por qué nos concierne en la educación? ¿Cómo funcionaría? Bueno, el tema de las neuronas espejo es mucho más fácil, ¿no?, de ver la aplicación, porque si vemos el tema de las neuronas espejo, es como que en el cerebro tenemos neuronas que están replicando, creando una versión interna de lo que ven afuera. Las consecuencias de esto son inmensas, sobre todo si estamos interesados en el ámbito educativo, porque cada vez que estamos interactuando con un niño, este está creando una versión de sí mismo, una versión nuestra en su interior. Su cerebro está replicando nuestras emociones, nuestro comportamiento a nivel íntegro. Quizás esa sea la base de la educación también, como que es a través del ejemplo. Y nos damos muchísimo más cuenta del efecto que estamos teniendo en el otro, que el otro está absorbiéndonos y nosotros a ellos. Por eso también a los adultos nos gusta tanto, ¿no?, estar con los niños y transmiten tanta alegría que nuestro propio cerebro está también sintiéndose bien. Pero si nosotros estamos mal, hay una parte de ellos que empieza a sentirse mal también. Es viceversa, o sea, del niño al adulto, del adulto al niño. No es one way, una Claro, vía. Y antiguamente era así también. Yo me acuerdo que tenías algunos ejemplos. O sea, no, en tiempos muy remotos, esta noción era no solamente conocida, sino practicada a diario. claro, en modelos educativos antiguos, como en la antigua India o en Egipto, ellos eran, de alguna manera, quizás lo llamaban de otra manera o llegaron a estas conclusiones de otra forma, pero ellos eran conscientes de que la información se transmitía no solamente a través de las palabras, incluso a través de la presencia, ¿no? Entonces, ellos consideraban que solamente convivir con una persona que tenía conocimiento, que tenía una sabiduría, una experiencia de vida, que de alguna manera altera el comportamiento, altera cualquier gesto, tienes como otra forma de ser. Ellos ya tenían esto en cuenta a nivel educativo, de que los niños iban a absorber todo eso de esa persona simplemente por el mero hecho de convivir. Entonces, no solo esto, pero sabiendo esto, la importancia de quién podía educar a los niños era de suma importancia, porque sabían que iban a absorber las emociones negativas, positivas, un montón de cosas de esa persona. Entonces, no solamente era un privilegio, pero estaba reservado a las personas de máxima experiencia vital, sabiduría, amor, conocimiento. No, no era cualquiera podía ser maestro, era una responsabilidad gigante. Y ahora lo vamos a ligar con la pregunta de Cecilia. Y ahora, en nuestro humilde mundo de ahora, ¿cómo podemos llevar este mundo cuántico a nuestro día a día? Muchos profesores, maestros, maestras están mirando este programa y ahora, ¿qué hacemos? Es Bueno, una gran responsabilidad. bueno, en lo que llamamos de conversación, apenas hemos explorado el mundo cuántico y las aplicaciones, ni nada como para poder desarrollarlo mucho, pero o sea, recomendaría a lo mejor indagar un poco más para tener ejemplos más concretos, pero por ejemplo, simplemente con el ejemplo que acabamos de tocar, siendo conscientes del tema de las neuronas espejo, cómo podemos llevarlo a nuestro día a día, tomar mucha más responsabilidad de no solamente qué información queremos transmitir, sino qué es lo que van a absorber de nosotros, de nuestras emociones, de nuestro estado del ser.
de todo el conocimiento que está de alguna manera encriptado en nuestra información. Entonces, lo más básico sería eso, empezar a mejorarnos a nosotros mismos, no solamente pensar en cómo mejorar al otro. Wow. Y se relaciona con la siguiente también, porque va de lleno a las diversas dimensiones y la cuántica sería la puerta a eso, se dice aquí de Cecilia también. Se relaciona capacidades como la telepatía, comunicación con seres de diversas dimensiones con la cuántica. Bueno, hay mucha gente que está investigando todo esto, aunque en el mundo científico ortodoxo me imagino que están teniendo muchos problemas. Incluso había un premio Nobel que le gustaban mucho estas cuestiones. Y bueno, uno de los temas de descubrimientos más sorprendentes de la física cuántica que no he mencionado es el tema del entrelazamiento, el entrelazamiento de partículas, que básicamente es cuando dos partículas que están entrelazadas, cuando una cambia, se transmite información directamente, inmediatamente a la otra. Entonces, sí, hay mucha gente que piensa que esto puede ser una explicación a fenómenos como la transmisión de emociones o la conexión que podamos tener entre todos. También hay científicos que piensan como que el universo es como un holograma de muchas más dimensiones y que realmente en esas dimensiones hay muchas más conexiones entre la materia, y nosotros estamos hechos de materia, y entre todo. Entonces, bueno, sí, la telepatía o la conexión emocional, que es un fenómeno que, por desgracia, no se entiende y tampoco se estudia a nivel académico. Yo creo que se tendría que estudiar más, sin tabús. Ese, se puede explorar desde esta perspectiva cuántica. Y la otra parte, ¿cuál era la otra parte, la segunda parte de la pregunta? La tele... El día al día. No, después de la telepatía. Ah, después había dos más, Ah, pero los seres multidimensionales. sí. Bueno, creo que también es un tema muy amplio. Ya vamos a hacer una serie, Juan. Habría que desarrollarlo mucho más. ¿Qué entendemos por seres multidimensionales? Que son realmente, si existen o no, hay gente que ha experimentado muchas cosas. O sea, esto está súper documentado. Incluso ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos están explorando mucho el tema de la cuestión de los objetos voladores no identificados. Es un tema que cada vez está saliendo más. Que no, de nuevo, no se está estudiando lo suficiente. Pero claro, se entiende que si estos fenómenos que muchísima gente ha experimentado son reales, posiblemente se pueda explicar a través de una visión mucho más grande de la realidad, que sería, sí, por ejemplo, la física cuántica, eh, la relatividad, cómo pues se hacen preguntas incluso cómo pueden atravesar el espacio-tiempo a otras velocidades. Entonces, sin entrar mucho en detalle, porque no tengo mucho tiempo, yo creo que sí, yo creo que es una buena forma para empezar a investigar más con otros conceptos. Primero tenemos que abandonar el concepto de que la física antigua, de que el universo es una máquina de piezas desconectadas. Tenemos que ir entrando a otra visión donde la materia está interconectada y la realidad se comporta de manera mucho más variadas. Luego incluso, o sea, hay científicos que han descubierto, ¿no? Como que en el propio cerebro, el cerebro organiza la información en 11 dimensiones diferentes, que sepan. Entonces, también como dentro de nuestra propia conciencia hay muchos niveles, posiblemente con muchos yoes, y cómo estos yoes interactúan con nosotros, interactúan con la realidad. Tiene que ver eso con los seres multidimensionales, que haya gente que haya podido experimentar. Yo creo que sí, pero lo dejo ahí.
para que no se quede una duda, porque nos quedamos muy impresionados de lo que dijiste del maestro, niño, niño, maestro o adulto. Porque aquí, mira, dice, wow, si el otro se nutre de mí, ¿hay algún filtro para cerrar el punto anterior? Si el otro se nutre de mí, ¿hay algún filtro? No. No, es que no hay un filtro, esta es la situación. La situación que tenemos es que todo nos está afectando, nosotros estamos afectando a todos, es la situación actual, es la realidad. Lo que podemos hacer es mejorar cómo lo que nosotros estamos aportando y lo que se nos aporta, pues nos pueden aportar también emociones negativas o experiencias negativas o difíciles. Aprender también a sacar lo mejor de las experiencias que nos llegan. En cuanto al niño, yo creo que una de las cosas más importantes que se puede enseñar a una persona no es solamente, y a través del ejemplo principalmente, no es solamente cómo estar siempre bien, sino también cuando te pasa algo malo, aprender a transformarlo y a volver a estar bien. Sí, ¿no? Es, en términos comunes, estamos fritos, pero también avanzamos en un salto superior de conciencia. Eso es la gran lección. Hay una pregunta muy interesante, tal vez muy general, pero si nos puede ayudar a entender este campo cuántico, algo palpable, también va con la multidimensionalidad que empezabas a hablar. Es como, ¿cómo lo defines de manera concreta? ¿Cómo sería? Bueno, frente a estas preguntas, tengo un poco la duda como si responder como desde un punto como mucho más estrictamente científico o como desde un entendimiento como más práctico. ¿Qué es el campo cuántico? Es algo palpable. Bueno, partiendo un poco de lo que decíamos antes, ¿no? Es como, de alguna manera, si tuviera como que resumir y decir así algo rápido, creo que se podría decir que sí, hay que partir como que ya toda la realidad es un campo cuántico, todo lo que estamos experimentando. Y le sumamos también la realidad interna, o sea, todo el mundo interno de pensamientos, emociones, recuerdos, deseos, frustraciones, nuestra presencia silenciosa interna. Entonces, el campo cuántico sería la suma de todo eso. ¿Es palpable? Sí, ¿no? Porque si empezamos a tener como, creo que, o sea, el mundo externo, todos tenemos una relación con el mundo externo, es palpable. Y si empezamos a desarrollar como mucho más y a explorar y a aprender a trabajar y a cambiar y a transformar el mundo interno, que tiene esa naturaleza cuántica que está interconectada con lo que percibimos y observamos afuera, vamos a empezar a ver muchos más cambios en nuestra relación, en el mundo externo y ahí sí lo vamos a poder comprobar. Como todo lo que vamos transformando dentro se va transformando afuera. Es todo un proceso. Una consulta sobre, Juan, por favor, la naturaleza holográfica del cerebro, que implica para la futura educación. Primero, lo que es un cerebro holográfico y qué implica para la futura educación. Bueno, como la base de lo primero que se empezó a observar del cerebro holográfico a nivel de materia era que aunque cada parte del cerebro tiene, como puede tener una especialización generalmente, realmente la conciencia no reside o esa especialización no reside en una parte específica. Cuando hay gente que a lo mejor tiene una lesión en una parte, otra parte del cerebro puede reemplazar esa función o esa función va a otro lado. Entonces,
A ver, lo primero sería como, a ver, perdona un momento. ¿Qué implica para la futura educación? Bueno, lo siguiente sería ver la plasticidad del cerebro, como que el cerebro tiene mucha más plasticidad para poder aprender, reaprender, aprender nuevas habilidades, cambiar, transformar todo lo anterior. Entonces, creo que lo primero es ver como el cerebro como algo, o la conciencia en general, ¿no? La conciencia como algo mucho más flexible, algo que puede aprender mucho más. Luego la interconexión, que dentro del cerebro todos los ámbitos se pueden interconectar y se pueden aportar entre ellos. Entonces, a nivel de educación, o sea, lo primero que aplicaría sería introducir el concepto de que, como un poco como hablamos antes, que todo es cambiable, todo es transformable, incluso la personalidad, los hábitos, todo, y que todo también está interconectado. O sea, y a nivel como un poco más práctico, sería como poner énfasis e interconectar las materias, ¿no? Interconectar el arte con la ciencia, con las matemáticas, con la biología, y para mí todo eso haría como que el cerebro funciona de una manera como mucho más coherente e integrada. También conectando con lo anterior, están preguntando el papel individuo colectivo, si todo está entrelazado, ¿no es cierto? Pensando, por ejemplo, en espacios de aprendizaje como la multi-U, la meta que sea multicultural, multidimensional, multimaterial, multinivel. Entonces, no nivel, sino dimensión, mejor dicho. ¿Cómo lo podríamos enlazar? Bueno, sí, no lo hemos explicado o hablado mucho, pero está el tema también, por ejemplo, ¿no? De el campo morfogenético. Creo que es un buen punto para explorar la relación entre el individuo y el campo cuántico, la conciencia global, lo que sea. Entonces, si empezamos a tener en cuenta de que existe, ¿no? Como ese campo de conciencia global y que cada individuo está conectado a esa conciencia global y que esa conciencia global nos aporta, bueno, ahí entra un poco también el tema de la intuición, que es que estoy diciendo muchas cosas que se tienen que explorar cada una y muchísimas cosas interesantes, pero bueno, está el tema de la intuición o la creatividad, casos de cómo la gente descarga información, descarga ideas, descarga inventos, se sea en cuanto a la relación entre el colectivo y el individuo, cómo eso se puede mejorar. Y luego está la relación entre el individuo y a nivel global, que hay gente que está trabajando mucho con esto, muy interesante, que cómo los cambios que suceden en el individuo afectan a la conciencia global, por decirlo de una manera. Entonces, lo primero que diría, antes de entrar en, no tenemos tiempo, ¿no? Para entrar en ejemplos o ejercicios prácticos de todo lo que estamos hablando, quizás lo importante sería darse cuenta de que existe esa interconexión. Es, que hay una conciencia colectiva que reside en el campo cuántico. Quizás ya para empezar, como hablaba antes, esto es un mundo por desarrollar y por explorar y por investigar. Quizás esa conciencia está en el campo cuántico, quizás está en el ADN, en nuestra conciencia genética, bagaje de información genética. Hay varias explicaciones, pero bueno, eso existe y lo primero sería ser conscientes de que existe todo ese campo de información y aprender o por lo menos estar abiertos a poder recibir de ello. Y lo siguiente es ser conscientes de que nosotros también estamos siendo partes de esa conciencia global, nosotros estamos aportando cuando resolvemos nuestros problemas personales, emocionales, académicos, cada respuesta, cada invención, cada creatividad que tenemos, aunque no lo subamos a internet, de alguna manera eso se está transmitiendo también a la conciencia global. Y luego ya sería ver cómo
de manera más práctica desarrollarlo y activamente trabajar sobre ello, pero ya empezar a ser conscientes de que no estamos desconectados y tomar la oportunidad de nutrirnos de la conciencia global y tomar la responsabilidad de nutrir a la conciencia global. Wow, wow, wow. Creo que vamos a ir los tres ahora para empezar a cerrar esta expansión de conciencia, porque imagínate si hay este campo de información, si el cerebro es holográfico, si hay ese entrelazamiento cuántico, si todo es partícula y frecuencia al mismo tiempo. Pensando justamente en la pregunta de Cecilia de la Multiu, imagínate una universidad que utiliza todo eso. O sea, nos da una visión, nos acabas de dar como una visión, yo tuve un flash de la multidimensional cuántica, o sea, porque estaba en papel, pero cuando vi ahora que abriste esta llave de infinidades, o sea, de posibilidades infinitas, ya, yo pienso que se alegre los jóvenes, que se alegre los papás, que se alegre la nueva sociedad y la nueva humanidad, porque es lo que está pasando hoy por hoy. Creo que estamos al inicio y a mí todo me entusiasma, pero es exactamente el camino que estamos tomando. Para concluir, yo sé que eso da para, bueno, es infinito. Y hablando de la multitud y hablando de los profesores, de los docentes que nos ven, papá y mamá, ¿algún consejo, tanto de Cecilia, también que tiene mucha experiencia, como de Juan, para concluir el programa, que no es un fin? Este programa es un inicio, es una apertura de conciencia. Adelante, ¿quién quiera empezar? Juan, Ceci. Sí. Juan. Bueno, un consejo o una opinión para padres o docentes sería empezar por lo menos a abrirse, a considerar lo que venimos un poco hablando en esta conversación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos aportando, nutriendo a nuestro entorno? No solamente a nivel de información, de ideas que hablamos, sino en nuestros comportamientos, en nuestras emociones, conscientes, inconscientes, traumas, todo. Eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, no solamente, ¿no?, enfocarnos en mejorar a esa persona externa, sino también enfocarnos en nosotros, ¿no?, desarrollarnos y lograr el mejor o el mayor potencial que podemos. Creo que eso sería una pequeña como conclusión de esta conversación. Y es tal cual lo que... Cecilia. Sí, es tal cual lo que me llevo, ¿no?, de este encuentro. Es como la oportunidad de seguir conociéndonos, seguir indagando y realmente esta conciencia de que cualquier movimiento que vayamos haciendo va tocando un montón de elementos de la realidad y se va cambiando. O sea, esa importancia desde la humildad, ¿no? Esa importancia que tenemos cada uno de nosotros. Sí. Y es maravillosa y es una responsabilidad, como la habilidad de responder, ¿no? A ver, les quiero poner los datos de Juan. Voy a poner la página web donde hay 2 mini libros, por lo menos como introducción. Y cualquier pregunta, si quieres estar en contacto con Juan, justo estoy buscando aquí, lo tengo. Sería juanvillegas.asia@gmail.com. Y supongo que tienes un email por continente, Juan, y después por el sistema solar. Sí, hay varios emails que vamos acumulando. Quería comentarte ¿tenemos un minuto? Claro que sí, adelante. No, quería comentarte... Apuntemos los datos. Sobre lo que comentabas de la multiuniversidad, me vino a la mente también como de compartir como que en los antiguos, ¿no?, en escuelas de aprendizaje como más profundo, como en la antigua Grecia, en la India o en Egipto, que son un poco los que he explorado,
tenían como también mucho más en cuenta, ¿no? De esto que venimos hablando, de que el conocimiento no solamente es algo como que se aprende afuera, es algo que se descubre adentro, que se descubre desde adentro al universo, ¿no? Como que se recibe y exploraban mucho más también todo esto, ¿no? Esta forma de descargar esta información y de desarrollarla. Entonces, un poco como no estamos haciendo nada nuevo, estamos también como volviendo a formas más profundas de aprender y quizás sí transformarlo, darle una nueva vida a los nuevos tiempos y quizás, quién sabe, llegar más lejos y desarrollarlo aún más. Sí, maravilloso. Así que le invitamos a todos y todas a seguir esta gran aventura, porque nos concierne todos los días, cada momento, porque somos cuánticos y holográficos y multidimensional, y eso es nuestra meta, propósito, o algunos le llaman hasta misión, de poder expandir eso en la faz de la Tierra y tener también esa de conciencia global. Gracias, Juan. Estábamos con Juan Villegas de España, investigador y, bueno, yo diría experto en el tema de conciencia y esencia. Y con Cecilia Varas. Cecilia, ¿alguna palabra de cierre? No, siempre agradecer porque, como decíamos recién, cada momento que vamos realizando algo se va moviendo información, como con el tiempo vamos afinándonos como un instrumento. Más cuenta cada pregunta, cada comentario, desde un gran libro o desde un gran proyecto hasta un comentario de manera consciente en una red social puede modificar. Así que es la experiencia que puedo compartir. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. No se olvide poner sus comentarios, si lo ven a diferido también, poner like y sus preguntas vamos a seguir. Muchas gracias, hasta luego.